Bendigo, sí. Bueno, medianamente. A ver, pásale a presentarlo. No. No todo lo estudié, pero sí, más o menos leí gran parte, sí, poquito, pero no para pasar. ¿Qué es esto? Las anomalías magnéticas que ella realizó, pero se supone que ella lo empezó a realizar porque ella creó dos hipótesis en las que creía que durante el Cenozoico, creo que menciona que una, que es hace 5 millones de años, y menciona que la placa de lo que es de para la separación de lo que es de la falla de San Andrés, ella menciona que creo que se separa 5 centímetros. Ya hay otra en la que menciona que se separa cada 6 centímetros. También menciona que, pues, una parte importante de la placa de Norteamérica, me parece que, no recuerdo si está subduciendo sobre la placa de la falla de San Andrés, o al revés, si la placa de San Andrés está subduciendo por debajo de la placa de Norteamérica. Y pues, como tal, digamos, como ese es el resumen, utilizó también lo que es principalmente, ahí la imagen pasada, la pasada, la siguiente, ahí ocupó esa parte, lo que es la placa de Farallón, ahí es donde utilizó. ¿Cómo llegó a esta imagen? Pues a través de las anomalías magnéticas que ella encontró. ¿Cuáles? Estas anomalías magnéticas que ven aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? De una foto que nos quedó. A ver, que te ayude. Las anomalías no eran de una fosa, por lo que había. ¿No eran qué? ¿Una fosa? ¿No eran qué? Una fosa. No. También. ¿Qué es las anomalías magnéticas? Comenzando por ahí. ¿Qué son? Pues estos cambios que tienen, por así decirlo, los cambios magnéticos, valga la redundancia, que presenta la Tierra. Bueno, pero específicamente en esta zona. Sí. Bueno, en la zona de subducción, por así decirlo. No, la zona de solución es aquí. Esto corresponde a lo que es el piso oceánico de la parte del noreste del Pacífico, se consideraba. Y eso corresponde entonces a estas anomalías que vemos aquí. Les pasen, que resumen, cabrones. Una de las cosas muy importantes es que hijos de ella puta. tuvo la suerte, porque también se requiere suerte para todo eso. La suerte de que había aparecido esta imagen de la parte de aquí del Pacífico, en esta parte. Y aquí entonces encontraron que había muy claramente marcadas las anomalías que se habían detectado inicialmente en la parte del Océano Atlántico, en esa parte. Pero se llegó a una conclusión muy importante, que si se fijan, aparecían de manera completamente especular, como si se viera en un espejo. ¿De acuerdo? Y durante mucho tiempo, bueno, con varios posiblemente no meses, sino años, no se le dio importancia a esta imagen que vemos aquí. ¿Sí? De tal manera que el autor fue precisamente uno de los grandes maestros del inicio de la tectónica de placas de la parte de Inglaterra. Y lo que es importante es que lograron determinar no únicamente las características correspondientes a esas anomalías que vemos aquí marcadas en diferentes colores. Los colores indican edades. ¿Por qué no lees el resumen que les mandé? Pero lo que es importante es que llegaron a encontrar
lo que correspondería a las zonas de dorsales, como vemos aquí en esta parte. Daniel Water lo que hizo de manera muy detallada fue precisamente no únicamente la explicación de este plano que vimos anteriormente de que corresponde a esta parte de aquí, sino que utilizó ya otros nuevos datos que se habían ampliado hacia la parte del centro del Pacífico, ¿cierto? La parte de acá, en esta zona. Y aquí vemos estas líneas que vemos aquí, corresponden precisamente a esos cambios precisamente de las anomalías magnéticas. Y las pudieron detectar, ¿sí? E identificar, como ven ustedes aquí. Esta es la 13 que ella utilizó como referencia más importante. Miren, la anomalía 13 está aquí, aquí está también, pero una de las cosas muy importantes es que se fijan entre esta anomalía 13 de aquí y esta que está aquí, ¿sí? ya no es la misma posición, sino que corresponde a otra posición. Y si vamos más hacia el norte, encontró otra anomalía 13 que vemos aquí, pero ya desplazada también. ¿Qué fue lo que encontró ella? Que entonces las anomalías del piso oceánico, como se pueden ver cuando se obtiene una carta grande como esta que vemos aquí, no se manifiestan de manera local, sino regional en esta parte. Pero ya con el detalle, entonces se puede ver que no corresponden exactamente a la misma posición, sino que están desviadas. No corresponden a una misma línea. ¿Qué fue lo que dedujo entonces? Sí. Uno de ustedes lo van a sacar. Una cosa muy importante es que todos estos planos tenían un control topográfico preciso. ¿Y qué es lo que encontró entonces? Que existían entonces desplazamientos de las anomalías con base en lo que llamaron precisamente lo que llamó enormes fallas de desplazamiento lateral. Stripe slicks, ¿no? ¿Menciona? ¿Cómo? Stripe slicks es lo que menciona. Sí, precisamente. Algunas de ellas sumamente notables, como la Mendocino, por ejemplo, que ven ustedes aquí, ¿sí? O la Molokai que vemos acá, o este que vemos aquí en esta parte. ¿Sí? Estas son de gran importancia. ¿Sí? Esto fue la base del todo. Porque entonces se dio cuenta de que para poder llegar a entender las condiciones de subducción del piso oceánico en este margen de Norteamérica, tenían que tomar en cuenta esas anomalías, porque se pensaba que todo era una continuación global. Y sí son datos globales, pero con desplazamientos en lo que son fallas de transformación que vemos aquí perfectamente bien marcadas. Esto fue posiblemente el dato más importante que ella pudo obtener. Para eso tuvo que analizar secciones y secciones y secciones. ¿Está claro? Y se encontró con algo también de gran importancia, que esos desplazamientos eran precisamente subplacas.
eran secciones de las placas precisamente. Y que esas secciones precisamente estaban entonces marcando las condiciones de subducción hacia la zona, lógicamente, del continente. ¿Está claro? Se encontró que entonces había, si se fijan, había unas placas más rápidas que otras. ¿Por qué? Porque se fijan ustedes, aquí está la anomalía 13, aquí está la anomalía 13, acá está la anomalía 13. Entonces aquí se notaba un cambio gradual hacia el este. Pero cuando llegaba aquí, se encontró con que la 13 estaba del otro lado. Esto fue sumamente importante, entonces la hizo que tuviera mucho cuidado con la determinación de esas anomalías. ¿Sí? Miren, aquí está la 13 también, miren, aquí está la 13 también acá. Miren, vean la diferencia entre aquí y acá. ¿Qué es lo que le indicó? Que tenía que tener muchísimo cuidado en ver cómo se llevaba a cabo el proceso de subducción. Porque para ese tiempo se pensaba que las placas eran enormes extensiones y que tenían un movimiento uniforme. ¿Sí? ¿Dónde está? También está aquí. Aquí. Ella escogió la anomalía 13 por una muy sencilla razón, porque en todos los estudios que habían hecho previamente habían determinado esa anomalía como típica, por así decirlo. Entonces, ¿qué indicaba esto? Estas placas, por ejemplo, estas placas que vemos aquí, eran más rápidas que esta que vemos aquí. Pero esta que vemos acá es mucho más rápida que todas. Esta que vemos aquí, esta y esta que vemos aquí. Sin embargo, se habían formado al mismo tiempo y en condiciones coetáneas, o sea, del mismo lugar también. ¿Sí? Esto es la parte inicial. Y de ahí también se dio cuenta del trabajo que tenían que desarrollar para poder ir analizando no únicamente las anomalías, sino los tiempos correspondientes a cada una de ellas. Porque eso fue también muy importante. No únicamente se conocía estos datos de anomalías, sino también se determinaron las edades absolutas a las que correspondía cada una de ellas. Entonces la 13 correspondía al mismo tiempo, pero con el tiempo se dio cuenta de que no había sufrido el mismo proceso de subducción, sino que había más o menor desplazamiento dependiendo de la velocidad de cada parte, de cada subplaca. Es lo que tenemos en México y lo que vimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? El desplazamiento que se tiene en la subducción de México, en la parte del Pacífico. ¿Y por qué cambian los resultados cuando vemos eso ya en el continente? Porque están precisamente marcando cambios en cuanto al proceso de subducción. ¿Está claro? Y esto es sumamente importante en cuanto a las subducciones que vimos en la clase pasada también. ¿De acuerdo? Entonces, esto desde aquí fue de muchísima importancia para ella, porque tuvo que ir
analizando parte por parte, ¿sí? Y sacó como conclusión que el desplazamiento de la placa del Farallón y del Pacífico era precisamente muy no uniforme, pues, ¿sí? Que dependía mucho de estas condiciones de desplazamiento con relación a la zona de subducción. Con base en esa imagen, entonces ella llegó a esta imagen que ven ustedes aquí. Esa es la síntesis. Miren. Aquí están las fallas de Mendocino, la de Murray, y ven ustedes aquí, ¿sí? Esta parte que vemos aquí corresponde a lo que es la dorsal. Ella determinó entonces dónde las condiciones eran precisamente de zona de dorsal. Y se dio cuenta que entonces la placa de Farallón y la placa del Pacífico no eran uniformes. Aquí, por ejemplo, se nota claramente que esta parte que vemos aquí fue la parte más rápida, la que más avanzó. Esta menos rápido, esta menos rápido. ¿Por qué es importante esto? Porque puso entonces tentativamente la zona de subducción en esa parte, que sería el límite correspondiente a lo que es Norteamérica. ¿Sí? Aquí sería la zona de subducción, la placa de americana y la placa de Farallón, que sería esta placa que se va metiendo en esa decisión. Y la placa del Pacífico es esta. ¿Está claro? Esto es sumamente importante asimilarlo desde un principio, porque si no, pues si empieza uno a dudar o a no confiar en los datos que ellos determinaron, porque están marcando condiciones